¿Qué es una aduana? La aduana es un organismo público de constitución fiscal, recaudadora de impuestos, encargada de controlar y registrar y cobrar los derechos e impuestos pertinentes a la importación y exportación de mercancías, productos y operaciones internacionales. Las aduanas pueden cobrar unas tasas aduaneras por permitir el tránsito de esas mercancías o individuos, aunque es bien sabido que en determinadas asociaciones de estados como la Unión Europea, el tránsito de mercancías y personas es libre, por lo que ni siquiera hay aduanas o estas forman parte del mobiliario del lugar. Las personas que trabajan en una aduana se conocen como agentes aduaneros y cuando un producto cruza una aduana es gravado por estas tasas territoriales para tratar de equilibrar los mercados. Funciones de la aduana. Las aduanas desempeñan varias funciones, como lo son: comprobar que las mercancías que entran y salen se ajustan a la legislación que establece el país. Los productos que no cumplen las normas son retenidos y el propietario puede ser sancionado. Controlar el tráfico de personas y de sustancias ilegales. Los agentes aduaneros se encargan de evitar que pase contrabando oculto como lo son las drogas, armas, obras de arte y joyas. Controlar el tráfico de animales, comprobando sus vacunas y su estado de salud para evitar que entren plagas e infecciones en el país. También se evita el tráfico ilegal de animales en peligro de extinción. Evitar el blanqueo de capitales, detectar las falsificaciones y productos piratas como lo son los discos, programas informáticos, ropa con marca falsa, juguetes, y los productos deben estar homologados y debidamente etiquetados. Proteger el medio ambiente, evitando el tráfico de sustancias que puedan ser nocivas o dañinas, como lo son los productos tóxicos. También otra de las funciones es cobrar los aranceles. La entrada de cualquier mercancía supone el pago de un impuesto que va en función de su naturaleza. En la Unión Europea no existen las fronteras, por lo tanto no hay aduanas. Las personas y mercancías circulan libremente. Solo se controla el tráfico con los países exteriores. Historia de la aduana. En América Latina las primeras aduanas fueron portuarias. Se constituye como una aduana de protección ante los ataques de barcos piratas de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Durante el virreinato se instauran los primeros impuestos a la importación, conocido como almojarifazgo. En Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, se constituyó como unidad administrativa especial mediante decreto 2117 de 1992, cuando el 1 de junio del año 1993 se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales, DIN, con la Dirección de Aduanas Nacionales, DAN. Mediante el decreto 1071 de 1999 se da una nueva reestructuración y se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, más comúnmente conocida como la DIAN. De igual manera, el 22 de octubre de 2008, por medio del decreto 4048, se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El 26 de abril del 2011, mediante el decreto 1321, se modificó y adicionó el decreto 4048 del 2008, relacionado con la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas y Zonas Nacionales. Tipos de aduanas. Está la aduana marítima, que tiene a su cargo controlar y regular todos los ingresos y egresos que se den por mar de un país a otro y por ende de un puerto a otro, así como también aquellos servicios de transporte de pasajeros. Controlan que los pasajeros viajen con la documentación y el equipaje adecuado. En el caso de productos y mercancías, controlan
También que la documentación de las mercaderías y del transporte se encuentren permitidos y en orden, y que los productos ingresados por esta vía sean reglamentados. También es la que ingresa generalmente la mayor cantidad de productos de países extremadamente lejanos, que no pueden ingresar por tierra y cuyo cargamento es demasiado para ser transportado por aire. Aduana aérea. Los puestos aduaneros están ubicados en aeropuertos internacionales, verificando que los pasajeros viajen con la documentación pertinente y el equipaje reglamentado. Cada pasajero cuenta con derechos de transporte de objetos y bienes personales según las leyes de cada país. Los equipajes se rigen principalmente por peso, pero también por la característica del objeto. En la aduana se controla el cumplimiento de estas normas tanto para el ingreso como para el egreso de los pasajeros y las mercancías o productos. Aduana terrestre. Se encuentra en los puntos de acceso internacional de un país limítrofe a otro. Personas, autos, transportes de alta carga y de pasajeros pueden ser monitoreados y controlados para su paso. Estas aduanas controlan ya no el peso, sino la cantidad y si las características de la documentación concuerdan con los objetos transportados. Según la función que cumple en el momento, las aduanas también pueden clasificarse en aduanas de entrada, ya que son los que reciben las mercaderías que posteriormente serán declaradas para su consumo nacional. Aduanas de destino, cuya función es la de recibir las mercancías o productos enviados, es donde termina la operación de tránsito y comienza la de fiscalización. Aduanas de paso fronterizo, aduanas que no son las que reciben ni emiten, sino que controlan aún en viaje las mercaderías transitadas. Pueden ser las que se encuentren entre el país de origen y el de destino. Los servicios aduaneros que presenta la DIAN en su página web son los siguientes: ingreso de mercancías a territorio nacional, certificado de origen digital, operaciones integradas de exportación, importaciones, tránsito aduanero. Normatividad vigente de aduanas. Con el paso del tiempo, la legislación aduanera se ha ido adecuando de acuerdo a las tendencias y necesidades del mercado. Es así como el 7 de marzo de 2016 se implementa el Decreto 390 que modifica la Ley de Aduanas en cuanto a la creación de instrumentos normativos como el pago electrónico obligatorio, el uso de equipos de inspección no instructivas, el desaduanamiento abreviado, que permite realizar entrega de mercancías sin necesidad de gestionar una declaración aduanera, y los ajustes en el procedimiento de desaduanamiento. Posteriormente, en febrero de 2018, la Ley de Aduanas tuvo una nueva modificación con el que se regulan todas las operaciones de comercio exterior en el país. Los cambios de la nueva normativa de la Ley de Aduanas centran su enfoque principalmente en el tema sancionatorio. Los comerciantes ya no serán penalizados por equivocaciones formales. Otro cambio que se implementó con el nuevo decreto es la existencia de un parámetro que permite diferenciar los distintos tipos de infracciones, por ejemplo, los errores en documentos u otros delitos como corrupción, los cuales implican un riesgo para la seguridad nacional. No obstante, la nueva reglamentación de la Ley de Aduanas deja claros los castigos drásticos que obtendrán quienes cometan infracciones que se relacionen con fraudes y delitos aduaneros. Además, la normativa es muy clara en cuanto a los beneficios y tratamientos preferenciales que consisten en una baja de costos y reducción de tiempos. Quienes tienen acceso a estas mejoras son los operadores de comercio exterior, transportadores, agentes de aduana, puertos y agentes de carga internacional, y los operadores económicos autorizados. Normatividad aduanera en Colombia. La nueva normatividad aduanera vincula artículos de los decretos 2685 de 1999, decreto 390 de 2016
Decreto 349 de 2018, y en cada uno de ellos existen artículos vigentes a la fecha, por lo que se hace necesario indagar la norma antes de realizar procesos aduaneros. Aquí le presentamos una guía de los cambios que trae y lo que se debe conocer. Dentro de los principales cambios introducidos se destacan las modificaciones a la definición de inspección aduanera para introducir el concepto de aforo. Igualmente vemos el cambio de declaración de importación a declaración aduanera, la modificación de la definición de certificado de origen a declaración juramentada de origen, de arancel a derechos de aduana, de tributos aduaneros a derechos e impuestos a la importación. Vemos el cambio también de la definición de nacionalización al concepto de desaduanamiento, formalidades aduaneras, de modalidades a regímenes aduaneros, de importación ordinaria a importación para el consumo. Y por último vemos el cambio de importación temporal a corto plazo por la definición de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Y por último, los cambios en el proceso de desaduanamiento. Tenemos la presentación y aceptación de la declaración, que continúa igual con el decreto 390 de 2016. Tenemos pago de la declaración, que pasa a ser cambiado por aforo de la mercancía. Inspección aduanera de la mercancía, que va a ser sustituido por levante de la declaración. Levante de la declaración con el decreto 2685, que pasa a ser cambiado por pago de la declaración con el decreto 390. Y tenemos retiro de la mercancía de puerto, que continúa igual con el decreto 390. Dentro de los nuevos conceptos encontramos a las declaraciones anticipadas, que no es más que cuando se presenta la declaración de importación de manera anticipada para determinadas mercancías. El término de esta presentación debe entenderse en un plazo de 15 días calendarios entre la fecha de presentación de la declaración y la fecha de llegada de la mercancía. También como nuevo concepto encontramos a las unidades funcionales obligatorias. Esto es la presentación ante la DIAN de artículos, elementos o componentes que constituyen a una unidad completa. Para esta se debe solicitar una resolución por parte de esta entidad para que determinen la posición arancelaria y los impuestos aduaneros a pagar. Todo esto cuando ingresen a territorio nacional. También encontramos a la infraestructura logística especializada, conocido por sus siglas ILE, que son aquellas áreas delimitadas donde se realizan por parte de uno o varios operadores actividades relativas de la logística, entre otros, como el transporte, la manipulación y distribución de mercancías, las funciones básicas técnicas y las actividades de valor agregado para el comercio de mercancías nacional e internacional. Y el análisis integral, que aplica para determinar si los errores en la cantidad o los errores u omisiones en la descripción de la mercancía conllevan o no a que la mercancía objeto de control sea diferente a la declarada. Mayor facilidad de logística aduanera. Esta nueva normatividad permite el mejoramiento en los tiempos de los procesos de desaduanamiento, disminución en los requisitos para reembarques, se amplían las opciones de tipo de garantías, no presentación ante bancos para las declaraciones que no generan pago, entre otros. Abrimos un pequeño paréntesis y definamos desaduanamiento. El desaduanamiento es aquel proceso que se inicia cuando las mercancías se encuentran en territorio aduanero nacional y comprende desde la presentación de una declaración aduanera inicial hasta la obtención del levante y retiro. Nuevo sistema de administración de riesgos. Este nuevo sistema la DIAN lo implementaría para permitir identificar los operadores de comercio exterior, medir su exposición al riesgo y determinar la calidad aduanera para cada uno y así poder otorgarle beneficios en el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Hasta el momento la DIAN no ha informado cuáles serán los criterios para el control y la medición de estos usuarios. Operadores de comercio. Con la nueva reglamentación desaparecen las figuras de ALTES y UAP,
ALTES, que es la sigla para aquellos usuarios altamente exportadores, y UAP, que significa usuarios aduaneros permanentes. Y aparecerán nuevas figuras como usuarios de confianza, operadores de comercio y OEA, que traduce operadores económicos autorizados. Mayor seguridad en la cadena de suministro. Con la certificación del operador económico autorizado OEA, se garantiza la seguridad en toda la cadena de suministro y para acceder a ella se debe cumplir con la totalidad de requisitos establecidos por la norma. Dentro de los beneficios de obtener esta certificación están actuación directa como declarantes, pago consolidado de los impuestos aduaneros, inspección de mercancía en las instalaciones del cliente, devoluciones de IVA a los 30 días, asignación de un oficial exclusivo en la DIAN, procesos aduaneros abreviados y reducción en los montos de las garantías. Mayores eficiencias en los tiempos. En este nuevo decreto se incorporan nuevas figuras. La figura de los centros de distribución logística internacional, actuando como depósitos de carácter público habilitados por la DIAN, ubicados en zonas primarias como puertos, aeropuertos o infraestructuras logísticas especializadas, estas últimas cuando cuenten con zonas de arribo habilitadas. A estos centros podrán ingresar para su almacenamiento mercancías del exterior, nacionales o en proceso de terminación de un régimen o transformación y ensamble de un régimen suspensivo, que van a ser objeto de distribución bajo la modalidad de reembarque, importación o exportación. Esto permite mejorar eficiencias en el manejo logístico de la operación. La figura de transbordo internacional para que los aeropuertos del país realicen operaciones de consolidación de envíos y paquetes de mensajería expresa internacionales con destino a otros países. Si bien el transbordo ya era un régimen que traía consigo el decreto 2685 de 1999, con el decreto 390 del 2016 permite realizar la consolidación para mensajería expresa en los aeropuertos. La figura de zonas de control comunes a varios puertos o muelles, donde se desarrollan los controles aduaneros, inspecciones no intrusivas, labores de control de cumplimiento de las formalidades aduaneras de la carga o mercancía que ingrese o salga del territorio aduanero nacional, así como los controles que cumplen las demás autoridades. Esto beneficia a los clientes por tener más lugares habilitados para dichas funciones que facilitan y requieren menos estadía en los puertos de la mercancía. Ejemplos de aduanas en Barranquilla. Dentro de las más importantes encontramos la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se constituyó como unidad administrativa especial mediante el decreto 2117 de 1992. Cuando el 1 de junio del año 1933 se fusionó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIN con la Dirección de Aduanas Nacionales DAN, mediante el decreto 1071 de 1999 se da una nueva reestructuración y se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. De igual manera, el 22 de octubre del 2008, por medio del decreto 4048, se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El 26 de abril del 2011, mediante el decreto 1321, se modificó y se adicionó el decreto 4048 de 2008, relacionado con la estructura de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El 17 de julio del 2015, mediante decreto 1292, se modifica parcialmente la estructura de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Encontramos también como ejemplo la Agencia de Aduanas Soluciones Aduaneras. Fundada en 1993, Soluciones Aduaneras es una empresa de intermediación aduanera dedicada al manejo de importaciones, exportaciones, tránsitos, planes, vallejo y todas las demás modalidades establecidas en el Estatuto Aduanero.
asesorías en comercio exterior, reembolso de divisas, maneja trámites oportunos en puertos, zonas francas, almacenes de depósitos, depósitos privados y ante la DIAN. Atiende todos los temas relacionados con el proceso de los negocios internacionales, haciendo adecuado seguimiento de todas las gestiones para el oportuno despacho de las mercancías a su destino final. Agencia de Aduanas Clarit Limitada. Clarit opera como agente aduanero prestando servicios de intermediación aduanera en importación y exportación. Se encuentra presente en los principales puertos marítimos y aéreos a lo largo del territorio nacional, con 50 años de trayectoria en el país. Agencia de Aduanas Colmer Limitada. La Agencia de Aduanas Colmer Limitada es una organización creada en el año 1978 como Sociedad de Responsabilidad Limitada, reformada y adaptada a las exigencias establecidas por el Decreto 2532 de 1994, reconocida como Sociedad de Intermediación Aduanera bajo la Resolución 3371 del 28 de junio de 1995 y autorizados mediante Resolución número 12971 del 2 de noviembre del 2007, Código 518. Aduanera Mundial SAS. Fue homologada con Resolución 010-127 de septiembre del 18 del 2009, corregida por la Resolución 010-603 de septiembre 30 y modificado por la Resolución 012-028 de noviembre 9 del 2009. Somos una empresa con 29 años de experiencia en la prestación de servicios logísticos de comercio internacional, logrando un posicionamiento exitoso en el mercado. Agencia de Aduanas Fénix Limitada. Es una empresa especializada en comercio internacional. Cuenta con varias oficinas a nivel nacional apoyados en alianzas sólidas. Ofrecen un servicio acertado en la cadena de logística internacional. Sociedad de Internación Aduanera 1968, Carlos E. Campuzano. Se encuentra en Barranquilla y está trabajando en actividades de agentes de aduanas y agentes de despacho. Agencia de Aduanas Espomes Limitada. Es una empresa de servicio de intermediación aduanera creada el 8 de marzo de 1995, sociedad constituida mediante escritura pública número 632 de la Notaría Segunda de Barranquilla, inscrita en la Cámara de Comercio el 23 de marzo del mismo año con un capital inicial de 100 millones de pesos, que hoy excede los 550 millones de pesos, y su primera razón social fue Vizcaíno y Salas, Compañía Limitada S.I.A. Plaza de la Aduana. El nombre de esta plaza, como el de muchas otras, ha cambiado con el tiempo. En un principio, cuando se instalaron las oficinas reales en el edificio que bordea todo el costado de esta plaza, fue llamada de la antigua Real Contaduría, pero en 1790 se le otorgó el nombre de Plaza de la Aduana cuando en la misma edificación comenzó a funcionar la administración de la aduana. Por último, encontramos la Agencia de Aduanas Subemar SAS, fundada en 1978 como agencia de aduanas, prestando servicios a nivel nacional a empresas principalmente del sector químico. Luego de pocos años se extendieron sus servicios logísticos, integrando transporte internacional y nacional, almacenamiento en bodegas, administración e inventarios, convirtiéndose en un actor fundamental dentro de la cadena logística de comercio exterior del país. Administración aduanera. Es el órgano de la administración pública competente en el territorio aduanero nacional para llevar a cabo las formalidades aduaneras a efectos de cumplir con la legislación aduanera, recaudar los derechos e impuestos, tasas y cualquier otro recargo percibido por la aduana, aplicar otras leyes y reglamentos relativos a los destinos, regímenes y operaciones aduaneras, y ejercer el control y la potestad aduanera. Aduana de destino es aquella donde finaliza una operación de tránsito. Aduana de partida es aquella donde se inicia una operación de tránsito. Aduana de paso es cualquier aduana por donde circulan mercancías en tránsito sin que haya finalizado la operación de tránsito. Obligados aduaneros.
Los obligados aduaneros pueden ser directos e indirectos. Los directos son todos los importadores, exportadores, los declarantes de un régimen aduanero y los operadores de comercio exterior. Los indirectos son toda persona que en desarrollo de su actividad haya intervenido de manera indirecta en el cumplimiento de cualquier formalidad, trámite u operación aduanera. Serán responsables por su intervención según corresponda y por el suministro de toda documentación e información exigida por la DIAN. ¿Qué es un agente aduanero? Los agentes de aduanas son las personas jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer actividades auxiliares de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilizan sus servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, exportación y tránsito aduanero, y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades. Las agencias de aduanas tienen como fin esencial colaborar con las autoridades aduaneras en la estricta aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior para el adecuado desarrollo de los regímenes aduaneros y demás actividades y procedimientos derivados de los mismos. Los requisitos legales para crear y registrarse como un agente aduanero usted lo puede consultar en el Decreto 2883 del 2018, normatividad de la DIAN. Función principal o prioritaria de los agentes de aduana. La función principal de las agencias de aduanas es actuar como colaboradores ante las autoridades aduaneras en el cumplimiento de las normas legales relacionadas con los procedimientos aduaneros y las actividades de comercio exterior. Prohibiciones que tienen los agentes de aduana. En el artículo 13 del decreto 2883 se precisa que los agentes de aduana no están autorizados para realizar las siguientes actividades. Primero, la consolidación o desconsolidación de carga. Segundo, el transporte de carga. Y tercero, el depósito de mercancías, salvo que se trate de almacenes generales de depósito para el último evento. Clasificación de las agencias de aduana. De acuerdo con el decreto 2883 del 2008, las agencias de aduana se clasifican en los siguientes niveles: nivel 1, 2, 3 y 4. Las agencias de nivel 1 deben ejercer su actividad en todo el territorio nacional respecto de la totalidad de las operaciones de comercio exterior. Las agencias de aduana nivel 2 deben ejercer su actividad en todo el territorio nacional respecto de operaciones sobre las cuales no exista limitación alguna para ejercer el agenciamiento aduanero. Agencias de aduanas nivel 3 debe ejercer su actividad exclusivamente en una sola de las jurisdicciones que la DIAN disponga. Puede ser Bucaramanga, Cartago, Cúcuta, Ipiales, Maicao, Manizales, Pereira, Riohacha, Santa Marta, Urabá o Valledupar y demás administraciones que establezca dicha entidad, respecto de las operaciones sobre las cuales no exista limitación alguna para ejercer el agenciamiento. Agencias de aduana nivel 4. Estas deben ejercer su actividad exclusivamente en una sola de las jurisdicciones que disponga la DIAN, las cuales pueden ser Arauca, Inírida, Leticia, Puerto Asís, Puerto Carreño, San Andrés, Tumaco, Oyopal y demás administraciones que establezca la entidad, respecto de aquellas operaciones sobre las cuales no exista limitación alguna para ejercer el agenciamiento aduanero. Muy buenas noches para todos, mi nombre es Daniela y continuando con la presentación tenemos el tema operador económico autorizado o su abreviación OEA. ¿Qué es un operador económico autorizado? Bueno, esta es una iniciativa de control aduanero internacional liderada por la Organización Mundial de Aduanas, OMA. Principalmente tiene como objetivos un comercio ágil, transparente y seguro. En Colombia, a través de la DIAN, se acogió a esta figura desde el año 2011 con el fin de generar una cultura aduanera responsable. Muchos empresarios buscan este tipo de certificación o ser reconocidos como OEA debido a que brindan múltiples beneficios en sus operaciones de comercio exterior. Ahora bien, ¿qué implica ser un operador económico autorizado? Se dice que obtener la calidad de operador económico autorizado demuestra que la compañía
cumple con todos los requisitos en materia de seguridad y tiene un historial satisfactorio en cuanto a obligaciones aduaneras y fiscales. La autorización, que es otorgada por las autoridades aduaneras de cada país, garantiza que las empresas cuentan con los lineamientos propuestos por la Organización Mundial de Aduana. Este reconocimiento, que es otorgado, sea bien a una persona natural o jurídica, tras cumplir con ciertas condiciones y requisitos mínimos, representa un fuerte respaldo a las actividades de comercio exterior inspeccionadas por la legislación aduanera. Es importante tener presente los beneficios que tiene una empresa o persona natural al ser catalogado como operador económico autorizado. Entre estos tenemos, primero, los exportadores e importadores actúan directamente como declarantes ante la DIAN. Segundo, hay una reducción del monto de las garantías que se deben pagar ante la DIAN por cuenta de las operaciones de comercio exterior. Tercero, se accede a una autorización para llevar a cabo la inspección de las mercancías en instalaciones del exportador o un depósito habilitado. Y quienes tengan derecho a devolución de saldos correspondientes al impuesto sobre las ventas podrán solicitarlo de manera bimestral. También tenemos que el término para que la DIAN realice la devolución del IVA es de 30 días y no de 50 como quedó asignado para el resto de las empresas. Quienes se encuentren interesados en obtener esta certificación en Colombia, además de la DIAN, esta certificación participan la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Aduanas INVIMA y el Instituto Colombiano Agropecuario, entre otras autoridades. Para finalizar con el tema de los operadores económicos autorizados, tenemos los acuerdos de reconocimiento mutuo. Cuando una empresa o una persona natural es reconocida como OEA, para ellos representa la posibilidad de beneficiarse de los acuerdos de reconocimiento mutuo ARM establecidos entre las aduanas o gobiernos de dos países. Estos acuerdos reconocen de manera formal la compatibilidad normativa y operativa de sus programas de operador económico autorizado y ofrecen beneficios para las empresas que pertenezcan a ambos programas. Entre las ventajas está la reducción del número de inspecciones de las mercancías y por consiguiente en los tiempos de despacho, así como la apertura de nuevos mercados por cuenta de la reducción de los niveles de riesgo. Régimen sancionatorio. Clases de infracciones y de sanciones. Las infracciones se pueden clasificar en de tipo general, infracciones comunes a todos los operadores de comercio exterior e infracciones especiales. Las infracciones aduaneras serán sancionadas con amonestación, multa o cancelación de la autorización o habilitación del operador de comercio exterior o la cancelación de la calidad de importador o exportador en el RUT. Su imposición procederá sin perjuicio del decomiso de la mercancía cuando a ésta hubiere lugar. Cuando la multa corresponda a un porcentaje del valor de la mercancía, ésta no podrá superar el valor de 40.000 unidades valor tributario VT. Cuando corresponda a un porcentaje de los fletes, no podrá superar el 100% de los mismos. Para efectos sancionatorios, el valor de los fletes es el contenido en el contrato de transporte sin perjuicio de su determinación por otros probatorios y su cuantía se contará desde el primer lugar de embarque en el exterior hasta el lugar de arribo en el territorio aduanero nacional. Naturaleza de las infracciones. La naturaleza de las infracciones puede ser gravísima, grave o leve y se entenderá de la siguiente manera. Por infracciones gravísimas se entenderán aquellas que dan lugar a la cancelación de la autorización o habilitación del operador de comercio exterior o la cancelación de la calidad de importador o exportador en el Registro Único Tributario RUT o registro que haga sus veces. Por infracciones graves se entienden las comunes y especiales que se sancionan con multa superior a 200 unidades de valor tributario VT o al 60% del valor de los fletes,
o al 60% del valor FOB de las mercancías. Y por infracciones leves se entienden las infracciones sancionadas con amonestación o multa igual o inferior a 200 unidades de valor tributario VT o al 60% del valor de los fletes o al 60% del valor FOB de las mercancías. Modalidades de importación. La legislación colombiana contempla diferentes modalidades para introducir al país mercancías de procedencia extranjera o de una zona franca industrial de bienes o servicios, y determina en cada una de ellas los requisitos y condiciones que deben cumplir. Entre las modalidades encontramos la importación ordinaria, importación con franquicia, reimportación por perfeccionamiento pasivo y reimportación en el mismo estado. La modalidad de importación ordinaria se define como la introducción de mercancía de procedencia extranjera destinada a permanecer indefinidamente en el territorio nacional en libre disposición, con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar. Bajo esta modalidad ingresan al país la mayoría de las importaciones. Importación con franquicia. Se refiere a aquellas importaciones que en virtud de tratado, convenio o ley gozan de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la mercancía queda en disposición restringida, salvo lo dispuesto en la norma que consagra el beneficio. La autoridad aduanera podrá autorizar la enajenación de la mercancía importada con franquicia a personas que tengan derecho a gozar de la misma exención, sin pago de tributos aduaneros, continuando con la mercancía en disposición restringida. Reimportación por perfeccionamiento pasivo. Se presenta cuando hay necesidad de exportar temporalmente mercancías, bien sea para reparación o transformación. Se causarán tributos aduaneros al ingresar nuevamente al país solamente sobre el valor agregado en el exterior, incluidos los gastos complementarios a dichas operaciones, aplicando las tarifas correspondientes a la subpartida arancelaria del producto terminado que se importa. Reimportación en el mismo estado. Podrá importarse sin el pago de los tributos aduaneros la mercancía exportada temporal o definitivamente que se encuentre en libre disposición, siempre que no haya sufrido modificación en el extranjero y se establezca plenamente que la mercancía que se reimporta es la misma que se exportó. Bueno, compañeros, siguiendo con las modalidades de importación, nos encontramos con la importación en cumplimiento de garantía, que es cuando la importación se ha dañado o ha resultado defectuosa. Se dice la explicación como la importación sin el pago de los tributos aduaneros de la mercancía, que en cumplimiento de una garantía del fabricante o proveedor se haya reparado en el exterior o reemplace otra que haya resultado averiada, defectuosa o impropia para el fin que fue importada. Es decir, así la mercancía quedaría a libre disposición. Luego nos encontramos con la importación temporal para reexportación en el mismo estado, la que nos indica que la importación quedará con una suspensión de tributos aduaneros de determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo señalado, obvio sin haber experimentado modificación alguna y o con excepción de la depreciación normal originada en el uso que ella se haga. De esto lo podemos encontrar en dos tipos. Encontramos la que es de corto plazo y la que es de largo plazo. La de corto plazo nos indica la poca permanencia en el país y es una mercancía destinada para atender una necesidad específica. El plazo de la importación será alrededor de 6 meses con 3 meses más de prórroga. Luego encontramos la mercancía que es de largo plazo, la que se trata sobre bienes de capital, pues accesorios, repuestos, etcétera, y el plazo máximo hasta de importación puede tardar alrededor de 5 años. Luego, compañeros, encontramos la importación temporal para perfeccionamiento activo. Ya, esta es aquella importación temporal que permite recibir dentro del territorio aduanero colombiano con suspensión total o parcial de derechos de importación las mercancías que son destinadas a ser reexportadas parcial o totalmente en un plazo determinado, después de haber sufrido transformación, elaboración o reparación, así como los insumos necesarios para estas operaciones.
Bajo este régimen podrán importarse también maquinarias, equipos, repuestos y piezas al fabricarlos en el país, que vayan a ser utilizados en la producción y o comercialización en forma total o parcial de estos bienes destinados a la exportación. Ahora nos encontramos con la importación para transformación o ensamble, que es la modalidad bajo la cual se importan mercancías que van a ser sometidas a procesos de transformación o ensambles por parte de industrias reconocidas por las autoridades competentes, ya que hay mercancía que no se puede mandar independiente sino con una cobertura o ensamble que la proteja, y para estas personas competentes deben estar autorizadas por la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales. Luego nos encontramos con el tráfico postal y envíos urgentes por avión, que es la modalidad por la cual podrán ser objetos de importación o tráfico postal los envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes por avión, siempre que su valor no exceda los $500 estadounidenses y que requieran ágil entrega a su destinario, que no constituyen expediciones comerciales y cuyo peso no exceda 20 kilos y su medida no supere los 1,50 metros en cualquiera de sus dimensiones. Ahora podemos ver las entregas urgentes. En cuanto a las entregas urgentes, la DIAN podrá autorizar sin trámite o previo alguno la entrega directa al usuario de determinadas mercancías que así lo requieran, bien ya sean que ingresen por auxilio de damnificados o por alguna catástrofe o siniestro en el país, o por su especial naturaleza, porque responde a la satisfacción de una necesidad primaria. Luego encontramos a los viajeros. Los viajeros que ingresan al país tendrán derecho a traer como equipaje acompañado sin registro o licencia de importación, hasta determinado monto libre del pago de tributos aduaneros. Los efectos personales que ingresen en el viajero no se tendrán en cuenta para la determinación del cupo de mercancías del cual trata esta parte. Luego a continuación encontramos los mensajes domésticos. ¿Cómo se define este mensaje? Es como el conjunto de muebles, aparatos y demás accesorios de normal utilización en una vivienda. Los no residentes en el país, hay que tener claro este dato, que los no residentes en el país que ingresen al territorio nacional para fijar su residencia en él tendrán derecho a introducir al momento de su ingreso sin registro o licencia de importación los efectos personales y el manejo doméstico correspondiente a su unidad familiar. Es decir, se entiende como no residente a la persona que al momento de su llegada al país demuestra haber permanecido en el exterior durante los últimos 5 años, y el mensaje doméstico estará sujeto al pago de un tributo único del 15% del valor. Por último, para terminar los ítems, encontramos lo que llamamos como los regímenes diplomáticos, que son las importaciones de bienes que realicen las misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el gobierno de Colombia, y las importaciones de los funcionarios diplomáticos y consulares acreditados en el exterior, obvio que se hayan registrado por normas especiales que concedan estas excepciones. Proceso de nacionalización. Una vez se encuentra la mercancía en Colombia en el depósito aduanero, se recomienda solicitar autorización para realizar una preinspección con anterioridad a la presentación de la declaración de importación y demás documentos. Lo anterior se debe tramitar cuando surjan dudas acerca de la descripción, número de serie o identificación. Cuando se trate de importaciones cuyos montos sean superiores a $1.000 americanos, las importaciones deben tramitarse a través de una agencia de aduanas. Si el valor de importación es igual o superior a $5.000, se debe diligenciar la declaración andina del valor en aduana. Este es un documento soporte de la declaración de importación, el cual determina el valor en aduanas, base para el pago de los tributos aduaneros, de las mercancías objeto de importación. La liquidación de los tributos aduaneros, gravamen arancelario e IVA, se hace a través de la declaración de importación, lo cual se elabora a través del sistema informático de la DIAN, y el pago de estos se realiza ante las entidades bancarias autorizadas para recibir estos impuestos. El sistema informático aduanero determina si podrá efectuarse levante automático o si se requiere inspección física de la mercancía. En el primer caso, podrá retirar la mercancía una vez sea autorizado por el depósito o funcionario aduanero. En el segundo caso,
el inspector de la DIAN verifica la concordancia de lo declarado en los documentos con la mercancía para la cual se solicita autorización de levante. Según el Estatuto Aduanero, Decreto 2685/99, podrán actuar directamente ante la DIAN las personas jurídicas que realicen importaciones que individualmente no superen el valor FOB de $1.000 americanos, quienes efectuarán de manera personal y directa a través de su representante legal o apoderado. Las personas naturales que realicen importaciones que individualmente no superen el valor FOB de $1.000 americanos, quienes deberán actuar de manera personal y directa, los viajeros en los despachos de sus equipajes. Para la entrega de la mercancía en aduanas se requiere, primero, factura comercial, segundo, lista de empaque, tercero, registro o licencia de importación si se requiere, cuarto, certificado de origen según el producto y el origen, quinto, declaración de importación, sexto, documento de transporte, guía aérea, conocimiento de embarque, séptimo, declaración andina del valor en aduana si se requiere, octavo, otros certificados o documentos si se requieren y hagan parte de la importación. La nueva legislación aduanera que rige desde el 7 de marzo del 2016 tiene como objetivo compilar, modernizar, simplificar y adecuar los procedimientos aduaneros del país con las mejores prácticas internacionales para facilitar el comercio exterior y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país dentro de los acuerdos comerciales. Régimen de zonas francas. Las zonas francas son áreas geográficas delimitadas dentro del territorio colombiano en que se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios o actividades comerciales bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Son un instrumento de promoción del gobierno nacional para capturar nuevas inversiones de capital, generar empleo formal y calificado, consolidar plataformas logísticas, generar encadenamientos productivos, apoyar el desarrollo económico de las regiones y el país. Clases de zona franca. Zona franca permanente. Es el área delimitada del territorio nacional en la que se instalan múltiples usuarios industriales o comerciales, los cuales gozan de un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial, según sea el caso. Zona franca permanente especial. Es el área delimitada del territorio nacional en la que se instala un único usuario industrial, el cual goza de un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial. Zona franca transitoria. Es el área delimitada transitoria del territorio nacional donde se celebran ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter nacional e internacional, que revisten importancia para la economía y o el comercio internacional y que gozan de un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial. Clases de usuarios de zonas francas. Los usuarios de zonas francas son aquellas empresas que se instalan en zona franca y se clasifican de acuerdo a la actividad que desarrollan. El primer usuario es el usuario operador. Es la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar en una o varias zonas francas, así como para calificar a sus usuarios. En desarrollo de lo anterior, el usuario operador vigilará las mercancías bajo control aduanero y autorizará las operaciones de ingreso y salida de las mismas, pero sin perjudicar las facultades que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. El segundo usuario es el usuario industrial de bienes. Es la persona jurídica instalada exclusivamente en una o varias zonas francas y que está autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados. El tercer usuario es el usuario industrial de servicios. Es la persona jurídica autorizada para desarrollar en una o varias zonas francas actividades como de logística, manipulación, distribución, empaque, envase, etiquetado o clasificación.
telecomunicaciones, sistemas de tecnología de información para captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, investigación científica y tecnológica, asistencia en salud, soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o maquinaria, auditoría, administración, consultoría o similares. El cuarto usuario es el usuario comercial. Es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes en una o varias zonas francas. Y por último tenemos empresas de apoyo. Estas empresas son aquellas que ofrecen servicios que se requieren para el apoyo de la operación de la zona franca, como por ejemplo los servicios de vigilancia y mantenimiento, guardería, cafeterías, entidades financieras, restaurantes, capacitación, atención médica, transporte de empleados. Estas empresas no gozan de los beneficios tributarios aduaneros y de comercio exterior. Incentivos tributarios, aduaneros y de comercio exterior. Los incentivos tributarios zona franca, el 20% de impuesto a la renta, el 0% de IVA y aranceles de bienes extranjeros y el 0% de IVA en bienes nacionales. Beneficios aduaneros. Encontramos los procesamientos parciales entre empresas de una zona franca y el TAN, territorio aduanero nacional. Almacenamiento por tiempo ilimitado sin el pago de impuestos de nacionalización ni IVA. La nacionalización parcial de las materias primas o productos terminados. La utilización de DTA o OTM para traslado desde puertos y pasos de fronteras. El formulario movimiento de mercancías hace las veces de DES. La verificación de inventarios previos a la nacionalización y el pago solo por los bienes para la venta y no por defectuosos para rechazo. Las mercancías elaboradas o transformadas en ZFS se consideran nacionales, tienen el trato de mercancías provenientes del TAN, al cumplir los criterios de origen. En los beneficios comercio exterior encontramos que la DIAN en sitio, funcionarios de la DIAN dedicados a la atención de las operaciones de los usuarios, la posibilidad de clasificar y redistribuir bienes como picking o packing sin premura y sin tenerlos nacionalizados, la distribución lógica internacional para las Américas desde Colombia, el libre movimiento de mercancías provenientes de zonas francas a los depósitos de francos y puertos. Diferencia entre aduana y zona francas. Las aduanas están ubicadas en puestos estratégicos como son los puertos, las fronteras, aeropuertos, terminales, ferroviarias, y las zonas francas están en un territorio delimitado de un país. La aduana controla las operaciones de comercio exterior como son las importaciones y exportaciones. Las zonas francas son la excepción del pago de derechos de importación de mercancías. En las aduanas, cobrar los impuestos que corresponden a dichas actividades. Y en las zonas francas, exoneran de algunos impuestos. En las aduanas, mejoran la calidad del servicio para la facilitación del comercio internacional. En la zona franca, sirven para la generación de empleo y la captación de nuevas inversiones de capital. La aduana combate la evasión tributaria, el contrabando, el tráfico de drogas y las infracciones a la propiedad intelectual. Y las zonas francas promueven la competitividad. En las aduanas responden a nuevas implementaciones como los TLC, y las zonas francas usan para el desarrollo industrial en temas de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia, buenas prácticas empresariales.
Los Incoterms son un factor muy relevante e imprescindible en el comercio internacional. Todos los agentes involucrados en cualquier relación comercial internacional tienen amplios conocimientos e información sobre ellos, su gestión y aplicación, y para ello es necesario estar atentos a todas las actualizaciones que van sufriendo cada cierto tiempo. Este término proviene de International Commercial Terms, que en español quiere decir términos de comercio internacional. Debemos saber que con su propio nombre indica son los términos y requisitos de una operación de compra y venta internacional. Debido a ellos, son los encargados de estipular cuándo y dónde se produce la transmisión de riesgos y la obligación en cuanto a los costes, así como quien corre a cargo de ellos y otros factores en relación con este tipo de transacciones. Estos términos no son siempre los mismos ni se mantienen estables, sino que cada cierto tiempo, normalmente 10 años, sufren actualizaciones para poder dejar atrás aquellos términos que ya no se usan, porque tienen unas condiciones poco adaptadas al mercado del día de hoy. Desde el 1 de enero de este 2020, las importaciones y exportaciones se regulan mediante los nuevos Incoterms 2020, dejando atrás algunos de los antiguos términos e introduciendo algunas actualizaciones. Estos términos fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en el año de 1936. Los principales cambios de los Incoterms 2020 con respecto a los Incoterms de 2010 son: el primero, que se sustituye el Incoterm DAT, que desaparece por DPU. A efectos es solo un cambio de nombre, ya que las obligaciones y responsabilidades son las mismas, pero el nuevo nombre DPU permite pactar la entrega en cualquier lugar, no necesariamente en terminal, aunque también se establecen nuevas condiciones en la contratación del seguro para los Incoterms CIF y CIP. Para el transporte marítimo bajo el Incoterm FCA, el comprador podrá pedir a la naviera o a su agente que emita el BL con la anotación on board. Para el vendedor, cosas que se deben tener en cuenta en la aplicación de los Incoterms 2020. Para que sea válido el BL House, se tiene que indicar en el mismo que se rige por la normativa UCP 600, normas que regulan los créditos documentarios, porque es el único que admite el house. Y además se debe indicar que se aplican los Incoterms 2020 en el contrato de venta, porque si no pueden aplicar en los Incoterms de 2010 o 2000. Para que podamos entender qué son los Incoterms, para qué se utilizan, cómo se utilizan y en qué afectan los cambios de 2020, pues vamos a explicar detalladamente cada uno de ellos. Actualmente son 11 Incoterms, los cuales vamos a explicar a continuación. Export en fábrica. El vendedor exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes, únicamente se ocupa del embalaje de la misma. El comprador o importador, por tanto, es quien asume todos los gastos, responsabilidades, desde que la mercancía cruza almacén antes de cargarla. El seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumiría el comprador, ya que es quien asume el riesgo. Este Incoterm no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no sean sus instalaciones. Free Carrier Libre Transportista, FCA. El vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume costes y riesgos hasta la entrega de la mercancía en ese punto convenido, incluidos los costes del despacho de exportación. Así las cosas, el vendedor se ocupa del transporte interior y de las gestiones aduaneras de exportación, excepto si el lugar designado son las instalaciones del vendedor, en cuyo caso la mercancía se entrega en dicho punto cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador, asumiendo el coste del comprador.
El comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si se contratara, por ser quien asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. La novedad del FCA es que cuando se trate de transporte marítimo, el comprador puede indicar a su transportista que emita un BL al vendedor con las especificaciones on board como justificante de la entrega de la mercancía para facilitar la operativa de los créditos documentarios y que se abone así el crédito al vendedor como garantía del banco, pero que no es parte del contrato de transporte. FAS, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. El comprador gestiona la carga a bordo, estiva, flete y demás gastos hasta la entrega en destino, incluido el despacho de importación y el seguro si se contratara, ya que no es obligatorio. Además, asume los riesgos una vez la mercancía está en el muelle de carga antes de cargarse en el buque. Este Incoterm solo es válido para el transporte marítimo y se emplea generalmente para mercancías especiales que tienen unas necesidades de carga particulares. No es habitual para carga paletizada o contenedores. FOB, Free on Board, libre a bordo. El vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía, momento en el que transmite también los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos en origen. También se encarga de contratar el transporte, si bien este corre por cuenta del comprador. El comprador se encarga de los costes de flete, descarga, trámites de importación y entrega en destino, así como del seguro si lo quisiera contratar. La transmisión de riesgos tiene lugar cuando la mercancía está a bordo. Este Incoterm solo se utiliza para transporte marítimo y no debe emplearse para mercancías en contenedores, ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del buque. La mercancía está físicamente tocando el suelo del buque, pero los contenedores no se cargan en cuanto llegan a la terminal. Por tanto, si la mercancía sufriere algún daño mientras está en el contenedor, sería muy difícil establecer cuándo sucedió. Cordial saludo. En esta sesión continuaremos abordando otros Incoterms que son complementarios a los ya antes mencionados. Para este caso, inicialmente comenzaremos comentando el CFR, que en español significa coste y flete. En este Incoterm, el vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llegue al puerto de destino, incluido el despacho de la exportación, los gastos en el origen, el flete y generalmente los gastos de descarga. Por su parte, el comprador se ocupa de los trámites de importación, el transporte hasta el destino, también asume el riesgo en el momento que la mercancía está a bordo, por lo que aunque no es obligatorio, se suele contratar algún tipo de seguro. En este caso de Incoterm solo se emplea para cuando se usa transporte marítimo. En este mismo orden de ideas existe otro Incoterm denominado CIF. Este traduce al español coste, seguro y flete y funciona más o menos similar que el CFR. En este, el vendedor asume, como en el CFR, todos los gastos hasta la llegada al puerto de destino, incluyendo el despacho de la exportación, gastos en el origen, flete y generalmente descarga, pero además originalmente debe contratar un seguro, aunque el riesgo se transfiera al comprador una vez la mercancía esté a bordo. Por su parte, el comprador es quien asume los gastos de importación en el transporte hasta destino. También existe el CPT, por sus siglas en inglés, que traducido al español pues sería transporte pagado hasta. En esta, el vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en un lugar convenido. Es decir, se encarga de todos los gastos en origen, el despacho de la exportación
en el transporte principal y generalmente los gastos en destino. El comprador asume los trámites de importación. El seguro, si es que lo contrata, ya que no es obligatorio. El riesgo pasa al comprador una vez se carga la mercancía al primer medio de transporte contratado por el vendedor. En este ICONTEX es válido cualquier medio de transporte. Por otra parte, también existe el CIP, que está relacionado con el CPT. En este caso, el CIP refiere a las siglas en inglés, pero en español traduce transporte seguro pagado hasta. En esta, el vendedor corre con los gastos hasta la entrega en un lugar convenido en destino, es decir, los gastos en origen, despacho de exportación, flete y además el seguro que en este término es obligatorio. El importador o el comprador se encarga de los trámites de importación, la entrega en destino y asume el riesgo cuando la carga, la mercancía se encuentra en el primer transporte. La novedad en este ICONTEX respecto a las ICONTEX de 2010 reside de nuevo en las coberturas del seguro. En este caso, el seguro, además de obligatorio, debe contener las mismas coberturas que las proporcionadas por las cláusulas A. La mercancía debe estar asegurada hasta la entrega al transportista destino. Existe otro ICONTEX llamado DPU por sus siglas en inglés, que en español se traduce entrega en el lugar de descarga. En esta, el vendedor asume los costos y riesgos originados en el origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto acordado. El comprador asume los trámites de despacho de importación. Este ICONTEX es una nueva creación y sustituye a DAT. En realidad lo que hace es ampliar las opciones de entrega, ya que DAT indica que la entrega debía realizarse en la terminal. Ahora con DPU las entregas pueden realizarse en otro lugar acordado, además de la terminal. Existe otro ICONTEX llamado DAP, por sus siglas en inglés DAP, y en español traduce entregado en un punto. En esta el vendedor asume todos los gastos y el riesgo de la operación, salvo el despacho de importación y la descarga en destino. Es decir, todos los gastos en origen y flete son asumidos por el vendedor. Por su parte, el comprador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. Este ICONTEX es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero si se contrata, los gastos los asumirá el vendedor. Existe otro ICONTEX llamado DDP, entregado con derechos pagos, su traducción en español. En esta, el vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación de sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, flete y seguro si se contrata. El comprador, por su parte, solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también de esto el vendedor. En conclusión, en Colombia existen las leyes aduaneras, las cuales se encargan de regular las mercancías que ingresan, pues salen del país. O sea, en otras palabras, pues se está refiriendo al tráfico de las mercancías dentro del territorio colombiano, en toda la extensión del territorio colombiano. Es por eso que existen varias dependencias y varios lugares donde se pueden hacer todos los procesos aduaneros. Esto con el fin, si bien sabemos que no es el fin último, pero es uno de los fines muy importantes, es el poder percibir los
los tributos por el tránsito de los productos, de la mercancía. Como acabo de decir, no es este el único horizonte al cual apuntan las aduanas, sino que también se destacan, entre otras de las obligaciones, dar permiso de entrada a un país a ciudadanos extranjeros e impedir el robo del patrimonio histórico y cultural del país. Con el paso del tiempo, la legislación aduanera se ha ido adecuando y de acuerdo a las tendencias de mercado, a las necesidades de los colombianos, los cambios en las nuevas normativas de la ley aduanera centran su enfoque principalmente en temas sancionatorios. Otro cambio que se implementó con el nuevo decreto 390 es la existencia de un parámetro que permita diferenciar los distintos tipos de infracciones. Por ejemplo, los errores en documentos u otros delitos como corrupción, los cuales implican un riesgo para la seguridad nacional. Muchas gracias y que estén muy bien.